Cordial saludo para todos, mi nombre es Carlos Alberto Peña Salgado. El propósito de este video es comparar, analizar las diferencias entre los tiempos pretérito imperfecto y pretérito indefinido. Las diferencias. Tenemos en primer lugar que el pretérito indefinido son acciones pasadas ocurridas una sola vez. Y para ello tenemos unas palabras claves. Ayer, la semana pasada, pasó algo. El mes pasado pasó algo. Siempre estas palabras nos ayudan a tener como referencia, sí, el verbo en indefinido. En 1975, o sea, en una fecha exacta, el 23 de marzo, hace 5 días, hace 5 años. El verbo más 5 años, es decir, por ejemplo, el improvisó 5 años este, este, estas clases. Improvisó por 5 años estas clases, etcétera. Y el pretérito indefinido hace que las acciones o que la escena avance en la historia y no se detenga, no sea tan detallista como sí lo es el pretérito imperfecto. Entonces, el pretérito imperfecto, a contrario del pretérito indefinido, en este caso sí se repiten muchas veces las acciones. Entonces, en el caso de las palabras claves, podemos observar que los hábitos se repiten muchas veces. También hay una palabra a los 18 años, la noté porque no debemos confundir a veces que porque tenga una fecha o un número o ciertas edades, cierta edad, no, ciertos años. Pensemos que ya de una vez va a ser el pretérito indefinido. Tengamos muy en cuenta las palabras claves. Entonces, el pretérito imperfecto, las acciones se repiten muchas veces. En los hábitos vemos eso, en las descripciones de personas, cosas y lugares, y en las circunstancias, respondiendo a las preguntas ¿dónde, cuándo, cómo, por qué pasó algo? Las acciones se detienen la historia y mira lo que hay a su alrededor, es decir, se describe una escena parada en el tiempo. ¿Cómo así? Entonces vamos con un ejemplo. La misma oración, ayer fui al trabajo en bici, es decir, ocurrió una vez y la acción permite avanzar en la historia. ¿Por qué? Porque puedo seguir describiendo otra cosa, no solamente me quedo ahí. En cambio, en el pretérito imperfecto, esta misma acción para explicarla en un pretérito imperfecto, mmm, podemos mencionar que está describiendo la acción y siendo más detallista. Entonces, la oración quedaría así. Cuando iba para el trabajo en bici, mi mamá me llamó. Entonces se puede observar que la historia puede ser más descriptiva en este caso que en el pretérito indefinido. ¿Es claro? Para poder observar la diferencia, tuve que desarrollar la misma oración y tratar de que se notara claramente. En conclusión, la diferencia es cómo cuando vayas a utilizar un pretérito indefinido o un pretérito imperfecto, es cómo describes esas mismas acciones. Si quieres ser muy puntual o quieres ser muy detallista, descriptivo. Hay que tener en cuenta también que los verbos, lo que tengo acá en azul, van a ser todos los que están en pretérito indefinido y los que están en rojo son los pretéritos imperfectos. He puesto algunos con pretérito indefinido en el pretérito imperfecto para hacer claridad que si uno quiere puede mm, unir o puede utilizar en una
oración, con dos oraciones, los dos tiempos. Bien, de ahora en adelante, entonces seguiré con el pretérito indefinido y luego pasaré al pretérito imperfecto explicando algunas otras ejemplos. Vemos acá, empezó a trabajar como profesor en 2005. En 2005 es un tiempo exacto, por eso debemos utilizar el verbo indefinido. Empezó, pasó una vez y ya. Ayer comí un plato de pasta. Ayer, un tiempo definido. Ayer comí un plato de pasta. Por eso se utiliza el verbo en pretérito indefinido. Cervantes nació en 1547, un tiempo que es exacto, y murió en 1616. La semana pasada, un tiempo también que me indica, fueron a la iglesia. Por eso el verbo en indefinido. Anoche, un tiempo indefinido, me acosté tarde. ¿Ven? Entonces, todos estos ejemplos que acabo de mencionar son del pretérito indefinido y las referencias o palabras claves nos ayudan a identificar cuándo debemos colocar el pasado, el verbo, el pretérito indefinido. Ahora con pretérito imperfecto. De niño leía todos los días con mi madre. Como vimos en las diferencias hábitos está leyendo acá. Leía todos los días con mi madre, o sea que tenía un hábito de niño. Nuestra antigua casa tenía 2 pisos. Nuestra casa, entonces está, en este caso, describiendo una cosa. Es la casa. Por eso debemos utilizar el verbo en pretérito imperfecto. No fueron de excursión porque llovía mucho. Vemos acá que estamos utilizando no fueron de excursión como si fuera en pretérito indefinido, ¿no? No fueron a excursión. No fueron a excursión, como acá. La semana pasada fueron a la iglesia. Por eso es que está en azul. Pero tiene una oración subordinada y la oración lleva el porque. Quiere explicar una causa. Porque llovía mucho. Entonces, no fueron de excursión porque llovía mucho. Vi a María. Entonces, vi está con azul porque estamos utilizando el verbo en pretérito imperfecto. Cuando paseaba a mi perro. El cuando nos dice que es una circunstancia de tiempo. Circunstancia cuando. O sea que estamos describiendo el tiempo. Cuando paseaba a mi perro. Otra con cuando. Cuando era niño, iba siempre al colegio en bici. Entonces, cuando era niño, sí, por eso debemos utilizar el verbo en pretérito imperfecto. Cuando era niño, no cuando fue niño, porque en ese caso no llevaría el cuando y más bien sería la oración diferente para poder utilizar el verbo en pretérito indefinido. Hay unos ejercicios para realizar, entonces voy a pasarlos teniendo en cuenta que el tiempo es corto. La idea es que se pueda leer y identificar cuál es el imperfecto y la descripción. ¿Cuál de estos dos son imperfectos? Y la descripción, ¿por qué? Esa es la explicación. ¿Por qué imperfecto? Porque es una descripción en el pasado. El ejercicio 2 es el verbo indefinido, porque la acción pasó una vez. Entonces, ¿cuál de estos dos es el verbo indefinido? Antes vine mucho a este bar. Dicen, antes vine mucho a este bar. O antes venía mucho a este bar. Es un hábito en pasado, algo que hacía regularmente. Luego vamos a utilizar los verbos en indefinido, acciones que hacen avanzar la historia, pasan solamente una vez. Pero me cambié de casa y dejé de venir. El sábado estuvimos, dice que debemos utilizar el indefinido porque es una acción en un periodo de tiempo del pasado delimitado. ¿Cómo así? Sí que tiene un inicio y un final. Todos sabemos que la noche va desde, en Colombia, 7 de la noche
hasta más o menos 5 de la madrugada. Ya en ese caso se termina el tiempo. Entonces ellos están aplicando el siguiente día, pues en la mañana o en la tarde, que estuvieron bailando durante ese tiempo, toda la noche. Mi padre dice que debemos utilizar indefinido porque es un periodo concreto, 30 años. Trabajó en esa fábrica. Si utilizamos el trabajaba, ya no concuerda con la definición y las diferencias que hemos explicado anteriormente. Muchas gracias.